Buenos días. Vamos a continuar con la factorización. En la factorización, cuando no hay factor común, o sea, cuando no podemos hacer ni factor común por agrupamiento, debemos ver qué otras opciones tenemos. Y como les decía ayer, todo depende de la forma que tenga la expresión que le dan para factorizar. El siguiente método que vamos a ver es factorizaciones con fórmulas. Vamos a usar la diferencia de cuadrados. Como ayer vimos, la factorización es lo contrario de la multiplicación, ¿verdad? En la multiplicación, por ejemplo, nosotros teníamos, cuando racionalizábamos, ¿verdad? Una suma por una diferencia y obteníamos una diferencia de cuadrado, ¿verdad? Teníamos a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿verdad? O sea, miren, este por este es a al cuadrado, este por este es menos ab, este por este es positivo ab, y este por este es negativo b cuadrado. Estas dos de en medio se cancelan, por lo que nos queda nada más a al cuadrado menos b al cuadrado. Por eso ya la fórmula está dada y no tiene que multiplicar así. O sea, se puede, ¿verdad? Obviamente, pero se puede ahorrar multiplicar eso y aplicar directamente diferencia de cuadrado. Ahora, como ahora estamos factorizando, que es lo contrario, entonces ahora lo que se nos va a proporcionar es una diferencia de cuadrado para factorizarla, o sea, ponerla como dos factores, que sería usando la misma fórmula, solo que pues ya sería en esta dirección, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se factoriza. Ahora es al revés, ¿verdad? Porque recuerden, estamos viendo lo contrario de la multiplicación, o sea, poner... Hay un micrófono encendido para que lo revisen, a ver, para que lo apaguen. A ver, este está, bueno, el siguiente tema que venía ahí es la factorización con fórmula. Estas fórmulas están en la página 68, siempre en un cuadrito azul. Ahí están esas fórmulas. La primera es la de la diferencia de cuadrado. Está Wendy García y Kelly Isabel, para que apaguen el micrófono, por favor, porque se escucha interrupción. Y los ejercicios están en la página 73. Entonces vamos a ver eso ahorita. Muchas gracias, señoritas. Bueno, sigamos. Recuerden, a lo contrario, ¿verdad? Entonces, ahora nos van a dar una diferencia de cuadrado para usar la misma fórmula, pero para factorizarla, para ponerla como dos factores. Entonces, ¿cómo hacemos para reconocer que se trata este método? Bueno, primero descartar el factor común. Aunque tenga pinta de cuadrados, ¿verdad? Usted mira si hay factor común, hay que sacar factor común. Pero si no hay factor común y tiene las siguientes características: diferencia de cuadrados. Ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, aquí vamos a ver las características. Miren, nos piden factorizar eso. Miren, no hay factor común. Los coeficientes no tienen nada en común en cuanto a factores. Los factores de 4 son 2 por 2, los de 9 son 3 por 3. No hay factores en común. Y tampoco hay variable que compartan. No hay factor común, ¿verdad? Tampoco hay 4 términos para hacer agrupamiento. Entonces están descartados los dos que vimos anteriormente. Ahora, ¿cómo vamos a saber qué es diferencia de cuadrado? Primero tiene que ser diferencia, o sea, tiene que ser un menos ahí. Si es un más, pues ya no es diferencia de cuadrado. Estas dos expresiones se llama diferencia de cuadrados porque estas expresiones deben de tener raíz cuadrada exacta. En los números, pues usted los puede identificar como los más comunes, como 1, 4, 9, 16, 25,
36, 49, 64, 81, 100. Ya de arriba, si no lo identifica, pues puede usar la calculadora para comprobar si en efecto tiene raíz cuadrada, ¿verdad? Exacta. Y en cuanto a las variables, pues el cuadrado es el 2, pero también puede ser cualquier número que sea divisible entre 2. Recuerden el tema que acabamos de ver en el parcial pasado, que es los radicales. Por ejemplo, tenemos raíz de 4 es 2, ¿verdad? Si tenemos en cuanto a las variables, raíz cuadrada se cancela con el cuadrado, ¿verdad? Entonces la raíz cuadrada de x al cuadrado es x. Ahora, pero recuerden por qué se cancela. Se cancela por la propiedad que me dice que si yo tengo esta expresión radical, yo puedo en una fracción, en el exponente, dividir el exponente entre el índice de la raíz. Entonces este exponente 2 se divide entre 2. Entonces cualquier exponente divisible entre 2 también es raíz exacta para la variable. Para el número no, ¿verdad? Por ejemplo, raíz cuadrada de 16, no voy a decir 16 entre 2, no, ¿verdad? Ahí es 4 la raíz. Pero si es x a la 4, aplicando esta propiedad, usted divide 4 entre el índice de la raíz cuadrada, que es 2, y sería 2, ¿verdad? X a la 2. Raíz cuadrada de x a la 8 sería x a la 8 entre 2, 4. Raíz cuadrada de x a la 20, ¿verdad? X a la 20 entre 2, 10. Entonces, cualquier exponente que sea divisible entre 2, comenzando con el 2, es una variable que tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Si usted mira que es un cubo, que es un 7, que no es raíz, no es cuadrado, ¿verdad? Esta es diferencia de cuadrados. Entonces, los números 1, 4, 9, 25, 81, y los exponentes de las variables, cualquier número divisible entre 2. Esos son cuadrados. Así los va a reconocer y va a saber que se trata de este método. Cuando mire expresiones con raíces cuadradas exactas, separadas por un menos, son dos términos nada más, ¿verdad? Es diferencia de cuadrado. Entonces, ¿cómo se factoriza? Usando la fórmula. A al cuadrado menos b al cuadrado es igual a más b o a menos b. Puede ir primero el menos o puede ir primero el más, ¿verdad? Y dejamos ahí, sería la fórmula, uno con un menos y uno con un más. O sea, uno con una resta y uno con una suma. Si podemos observar, aquí aparece a y b. Entonces significa que hay que sacar esas raíces cuadradas. Y esa sería su a y su b para sustituir en la fórmula, ¿verdad? Te le saca la raíz cuadrada al primero, le saca la raíz cuadrada al segundo, y con ello sustituyen la fórmula y ya queda factorizado, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso en este ejercicio. Saquémosle la raíz cuadrada a los dos y sustituyamos en la fórmula de la diferencia de cuadrada. La raíz cuadrada del primero, ¿cuál es? 2 y x, ¿verdad? Y el segundo, 3. 10, ¿verdad? Excelente. Entonces tenemos 2x, hacemos una resta multiplicada por una suma. ¿Qué pasa si usted primero pone la suma y después la resta? No hay ningún problema. El resultado es el mismo porque recuerden que estos son factores, el resultado son factores. Entonces el orden de los factores no altera. En el orden en que estén multiplicados siempre van a dar 4x al cuadrado menos 9. Lo que sí es importante es recordar que uno va restado y otro sumado, eso sí, ¿verdad? No los voy a poner a los dos con los signos iguales. Y así está, eso es la factorización por medio de la diferencia de cuadrado. Se le saca la raíz cuadrada a ambos y lo sustituye en la fórmula. Vamos a hacer otro. Siempre descarte primero el factor común, ¿verdad? Porque si es factor común, ese es el que tiene que hacer, ¿verdad? Vamos a ver este 25 y a la, pongámosle a la
10, pongamos, menos 16. Bueno, esta también puede tener variable. Vamos a ponerle z a cualquier otro exponente que sea divisible entre 2. Por ejemplo, un 8. Bueno, entonces, bueno, es una diferencia, hay un menos. 25 y 16 tienen raíces exactas. El de 25 es 5, el de 16 es 4. Y las variables están elevadas a exponentes divisibles entre 2. Entonces, se puede factorizar por diferencia de cuadrado. Entonces, miren, vamos a sacar las raíces cuadradas de los dos y con ellos vamos a sustituir en la fórmula. La raíz cuadrada del coeficiente es la raíz cuadrada que uno saca en la calculadora, ¿verdad? 5. En otras palabras, ese no se divide entre 2, ¿verdad? Solo son los exponentes, ¿verdad? En este caso, la y va a quedar a la ¿cuánto? A la 5. A la 5, perfecto. Y la otra raíz cuadrada es de 16. Miren que no pongo menos 16, el menos de la diferencia, ¿verdad? O sea, la resta. El número es positivo, z a la 8, porque si no, no podríamos sacar la raíz. ¿Sería cuánto? 4z a la 4. 4z a la 4, perfecto. Bueno, entonces con ello solo hacemos una resta multiplicada por una suma. 5y a la 5 menos 4z a la 4. Y el otro, 5y a la 5 también, pero ahora más 4z a la 4. Y ahí tendríamos la factorización. Entonces, primero reconocer que se trata de una diferencia de cuadrado. ¿Cómo se hace? Bueno, primero hay un menos que separa a esos dos términos. Solo pueden haber dos términos, ¿verdad? Para que sea diferencia de cuadrado. Y después analiza si no hay factor común, ¿verdad? Si no hay otras expresiones que no correspondan a cuadrados. Entonces, para que sea cuadrado, los coeficientes y las variables deben de tener raíces cuadradas exactas. Los números pueden ser el 1, el 4, el 25, 16, 36, 81, números reconocidos. Y si no lo logra reconocer en ese momento, puede salir de duda usando la calculadora, ¿verdad? Lo pone ahí, raíz cuadrada, tiene que dar un resultado exacto. Y la variable tiene que tener un exponente divisible entre 2. El cuadrado, pues por excelencia, pues el que le da el nombre, que es este 2. Con él se puede comenzar. Pensé que aquí toqué algo. A ver. Ahí. Que es el 2, ¿verdad? Con ese se comienza a identificar cuadrados, pero puede ser 2, 4, 6, 8, 10, cualquier par. Recuerden que es por esta propiedad, ¿verdad? Si usted recuerda, ¿verdad? Se divide en el exponente, ¿verdad? Este entre este. M entre N. Entonces, para que la fracción dé un resultado exacto, tiene que ser este número divisible entre este. Para que sea exacto el resultado, ¿verdad? Para que no quede fraccionario el exponente. Ahora, se podrá factorizar si no son cuadrados. Entonces, se puede dejar planteada las raíces, ¿verdad? Pero nosotros estamos viendo estos que son cuadrados. Su nombre lo dice cuadrado, diferencia de cuadrados. Tienen que ser cuadrados. Pero no significa que no. Que no. ¿A qué me refiero con lo que dije ahorita? Por ejemplo, si le piden factorizar x menos 7, ninguno de los dos es cuadrado. Pero puede hacerlo dejando planteadas las raíces, ¿verdad? Entonces, puede poner raíz de x menos raíz de 7 y raíz de x más raíz de 7. O sea, se puede dejar expresado, aunque no tengan raíces, ¿verdad? Pero como les decía, en estos ejercicios son cuadrados, ¿verdad? Me refiero a eso para que no
no vaya a dejar de ser un factor común o alguna diferencia de cubos o suma de cubos por pensar que son cuadrados y que como no son exactos se puede hacer así. No, ¿verdad? Eso es cuando ya no hay nada que hacer. Miren, este por ejemplo no es ni cuadrado, ni cubo, ni factor común, ni nada. Entonces ese pues se podría hacer así, ¿verdad? Pero si usted mira que son dos, que no son cuadrados, no vaya a hacer así el planteamiento de un solo sin probar si no había otro método de factorización antes. Pero de entrada, pues con este ejemplo se puede ver que... Es más, esto lo usábamos prácticamente, precisamente por eso, en la racionalización, ¿verdad? Para eliminar las raíces. Porque con los cuadrados, miren, si teníamos esto, recuerden que era cuadrado del primero. Menos cuadrado del segundo, ¿se acuerdan cuando racionalizábamos? Entonces nos iban las raíces, ¿verdad? Quedaban ahí sin raíces. Bien, pero repito, los del libro sí se puede, de los que son cuadrados van a quedar cuadrados, que se les puede sacar su raíz cuadrada. Esto es solo información adicional. Por ejemplo, miren este caso. Aquí en el libro está este. Me refiero a esto, ¿verdad? Y aparentemente diferencia de cuadrado, porque hay un menos, está la variable al cuadrado, ¿verdad? Pero si me detengo a revisar los números y compruebo a ver si tienen o no raíz cuadrada, veo que no tienen raíz cuadrada, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Este es el ejemplo 3 de la página 74. Entonces, ahí es donde les decía, no vayan a dejar, bueno, como no tiene raíz, lo voy a dejar planteada. No, ¿verdad? Hay que probar otro método. Y el que siempre es la opción es cuando no coincide con diferencia de cuadrados y le piden factorizar, probablemente la opción es factor común. Entonces probemos a ver si hay factor común. Ahorita no es diferencia de cuadrados. ¿Por qué no es diferencia de cuadrados? Porque el 112 y el 63 no tienen raíz cuadrada exacta, ¿verdad? Aunque como está dentro del tema, probablemente después de factorizar que va a quedar, ¿verdad? Pero de entrada no podemos comenzar con diferencia de cuadrados porque no lo es. Tienen que ser cuadrados todos, los coeficientes y la variable. Bueno, mitad tiene el primero, pero el segundo no. Tercera. Vamos a ver. Dividen entre 3 los dos, a ver si los dos tienen tercera. Si no tienen tercera, pues se busca el siguiente primo y seguimos, basta. No tiene tercera, solo 63. Entonces tampoco. Bueno, quinta se descarta, ¿verdad? Vamos a ver séptima, que es el siguiente primo. Séptima, sí. Ah, ok, entonces vamos a sacar séptima, ¿verdad? La de este es 16, ¿verdad? Sí. Y la de este es 9. 73 entre 9, ¿verdad? Y ya solo séptima tienen, ¿verdad? Variables no tienen en común. Entonces miren que ahorita estamos factorizando por factor común. Es 7. Abrimos paréntesis, recordemos el tema de ayer. Una vez que sacamos factor común, cada uno lo dividimos entre el factor común y lo ponemos acá, ¿verdad? Entonces este sería 16 menos, este también se divide entre 7, ¿verdad? Menos 9Q a la 2. Y es lo que les decía, como este ejercicio está dentro de del tema diferencia de cuadrado, se esperaba que después del factor común apareciera una diferencia de cuadrado. Bueno, entonces vamos a seguir. Ahora miren, ¿qué sucede en este ejemplo? Este es el primer ejemplo que estamos viendo en donde se aplican dos casos de factorización diferentes. ¿Verdad? Comenzamos con uno y después nos apareció otro.
el que nos apareció es una diferencia de cuadrado. Y esto suele suceder en muchos ejercicios, que usted comienza con un factor común y después aparece otro. Que usted esté en un agrupamiento y después aparezca otro. Que esté haciendo tanteo y aparezca otro. Entonces es común. Hay unos que incluso aparecen 3 veces. O sea, usted factoriza por uno, después le aparece otro y después le vuelve a aparecer otro. Entonces hay que factorizar completamente. Entonces, ¿qué hacemos con lo de adentro? Lo vamos a factorizar con la fórmula que estamos viendo el día de hoy, que es la diferencia de cuadrado. ¿Y qué vamos a hacer con este 7? Lo vamos a seguir copiando, ¿verdad? Va a formar parte de la respuesta siempre, ¿verdad? El 7. Aquí voy a dejar listos los dos factorcitos de la diferencia de cuadrados. Las raíces cuadradas son 4 y 3Q respectivamente. Entonces, 4 menos 3Q. Y 4 más 3Q. Siempre el 7 va en la respuesta. Hay uno parecido a ese que es el... Bueno, hay varios, ¿verdad? Que no... El 5 también pertenece a esa característica. Intenten hacer ustedes ahorita el 5. El 5 se parece al que hicimos ahorita. El 5 dice 5p a la 2 menos 80t a la 2. Ahorita es diferencia por el menos, las variables están al cuadrado, pero los coeficientes no tienen raíz exacta. Entonces, en este momento, aunque algunos sean cuadrados, pero los otros no, no podemos, ¿verdad? Mientras no sean todo cuadrados, no podemos hacer la diferencia de cuadrado. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Buscamos si los coeficientes tienen factor común. Y si después, que probablemente así va a ser, quede diferencia de cuadrado, seguimos factorizando. ¿Cuál sería el factor común? 5. 5. Entonces, dentro del paréntesis, después de sacar factor común, va a quedar p cuadrado menos 16. 16 del cuadrado. Entonces se puede seguir factorizando por diferencia de cuadrado. Mira que todo queda pegado. Siempre pongo el 5 y después pongo aquí lo de la diferencia de cuadrado. ¿Cómo quedaría? P menos 4t, ¿está bien? Y P más 4t. Ahí sí está factorizado completamente. ¿Verdad? Bien. Algo también muy importante es que suma de cuadrados no hay fórmula. O sea que si fuesen cuadrados pero fuera suma, no se puede seguir factorizando. O sea que si aquí fuese un más, hubiera llegado hasta aquí. Esta sería la respuesta, ¿verdad? Porque suma de cuadrados no se puede factorizar. Ahora, si queda diferencia de cuadrados, pues ahí sí. Entonces, suma de cuadrados, recuerden, no se puede factorizar aunque sean cuadrados exactos, pero si es un más que los separa, que los dos tengan el mismo signo, podría decirse también. Que no haya manera de colocar una diferencia de cuadrados ahí, pues no.
no se puede factorizar y no se hace nada. Hay expresiones, eso es muy importante recalcarlo, hay expresiones que no se pueden factorizar, que por más que usted busque qué manera, no hay. No es ni factor común, ni diferencia de cuadrados, ni suma y diferencia de cubos, ni tanteo, ni nada. O sea, hay expresiones que no se pueden factorizar, ¿verdad? Entonces uno tiene que tratar de factorizar, pero si no se puede, pues, o no corresponde a ningún caso, pues no se hace nada, ¿verdad? Otras que tienen fórmula que es parecida, pues son los cubos, y en cubos sí hay de los dos, hay suma y diferencia. La suma es de dos cubos, ¿verdad? También, o sea que solo hay dos términos. Eso puede ayudar también para descartar otros métodos. Por ejemplo, ahorita el que está descartado completamente para los dos que estamos viendo hoy es agrupamiento, porque para eso se ocupan 4. El factor común no se puede descartar porque ese es para cualquier cantidad de términos. Bueno, en los cubos también se hace por fórmula. A a la 3 más B a la 3. No vayamos a confundirlas con las de multiplicación que vimos del binomio al cubo, ¿verdad? Ese no, eso es diferencia de cubos. O sea, los cubos, cada uno tiene su cubito por separado. O sea, cada uno tiene su propio cubo aquí. No como este que vimos en el parcial pasado, que el cubo estaba afuera, ¿verdad? Y no le pertenecía a los dos, porque recuerden que cuando hay sumas no se puede distribuir el exponente. Esta es una fórmula que podría parecérsele, pero no es. Aquí miren, si pueden ver, no hay paréntesis, los cubos están separados, cada uno es un cubo individual. Y la fórmula es distinta, miren, este es A más B. Siempre hay dos factores como en la de los cuadrados, pero en la suma, el primero es una suma y el segundo es un poco más laborioso, tiene 3 términos. A al cuadrado menos A por B. No lo vamos a confundir con aquella fórmula también del producto notable donde aquí había un 2. 2AB más B, no, este no lleva 2, solo lleva A por B. Y más B al cuadrado. El signo es menos aquí, solo hay un signo menos, lo voy a poner de un color distinto para que lo vean. En cada una de las dos fórmulas solo hay un signo menos. El de la suma aparece aquí. Y el de la diferencia aparece aquí de primero. Vamos a poner ahí también de ese color. Es la única diferencia entre ambas fórmulas, ese signo menos, que uno lo trae antes del A por B y el otro lo trae en el primer factor. De ahí, miren, todos son positivos. Solo hay un signo negativo en cada una de las dos fórmulas, ¿verdad? En el de la suma aparece ahí donde lo ven. Y en el de la diferencia aparece de primero, ahí en el primer factor. Bueno, es parecido el procedimiento, solo que ahora es con cubos y sustituir en esta fórmula. Pero el procedimiento es parecido, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, x a la 3 más 8. Ahora, ¿qué exponentes son? Pues el primero, que es el cubo, el 3, y cualquiera que sea, como es raíz cúbica, ¿verdad? Cualquiera que sea divisible entre 3. Por ejemplo, 9. Cuando le saque la raíz a una expresión que está elevada a la 9, se divide entre 3. 3. ¿Verdad? Raíz cúbica de a la 15 también. Sería, usted divide a la 5, sería su raíz cúbica. Entonces las variables pueden tener exponente 3, que es el cubo, o cualquier exponente que sea divisible entre 3, que es el índice de la raíz cúbica. Y los números, pues números con raíz cúbica exacta, como 8, 27, y cualquier número que sospeche y no esté seguro, le sacan la raíz en la calculadora, ¿verdad? Pero generalmente, pues lo más pequeño es un 8, 1, que es el 1 tiene raíz de todo, raíz cuadrada, raíz cúbica. El 1, después sigue el 8, después el 27, después 64. Cualquier número que se le ocurra, usted lo eleva al cubo y le va a dar un número con raíz cúbica exacta.
Por ejemplo, 5 al cubo es 125. 125 tiene raíz exacta, cúbica. Y cualquier otro número, ¿verdad? Que usted mire ahí, le saca raíz cúbica. Entonces, el procedimiento, como les decía, es parecido al de la diferencia de cuadrado, pero ahora se le saca raíz cúbica. Esa es la diferencia. Miren, raíz cúbica de x a la 3 y raíz cúbica de 8. Aquí se cancela el x y raíz cúbica de 8. Aquí no vayan a confundirlo y dividir 8 entre 3. No, esto es solo para exponente. Raíz cúbica de 8 es 2. ¿Verdad? Otra forma sin calculadora, recuerden lo que vimos en el parcial pasado para simplificar raíces. ¿Verdad? Mitad 4, mitad 2, mitad 1, es 2 a la 3. ¿Verdad? Entonces, raíz cúbica de 2 a la 3, 2. Miren que todo lo que vemos se va como aplicando, ¿verdad? Los siguientes temas que vayamos viendo. Entonces, todas estas, lo que vimos en el primer parcial, casi todo se sigue ocupando. Entonces, hay que mantenerlos vigentes, todas esas cosas. Las propiedades. Bueno, entonces las raíces cúbicas son x y 2 respectivamente. Entonces, usted va a identificar qué fórmula es la que va a usar, si la de la suma o la de la diferencia, y vemos que es la de la suma. Entonces, nos concentramos en la fórmula de la suma, que es esta de aquí, y vamos a hacer lo que la fórmula nos dice. La diferencia con la que vimos anteriormente, la de cuadrados, es que esta lleva procedimiento en el segundo factor, si pueden ver. En la de cuadrados solo era de poner la resta multiplicada por la suma sin hacer nada más. Aquí, si pueden ver en el segundo factor, hay que elevar al cuadrado y multiplicar, ¿verdad? El primer factor no, ¿verdad? Este es sencillo, solo se coloca a más b. Entonces ponemos x más 2. Recuerden que estamos trabajando con esto. En la fórmula, estos son los que estamos poniendo. En lugar de a, ponemos a x, y en lugar de b, ponemos a 2. Entonces aquí dice a más b, entonces pongo x más 2. Inmediatamente después, usted abre otro paréntesis. No lo vaya a separar por un igual o por un signo o por nada, tienen que ir pegaditos, ¿verdad? Pegaditos. Entonces, vamos a ir aquí donde les decía que hay que hacer procedimiento. Dice a al cuadrado, entonces usted pone este al cuadrado. Menos a por b, o sea que tiene que multiplicar estos dos. X por 2, 2x, más b al cuadrado, que sería 2 al cuadrado, 4. Y ya está factorizado. Si usted multiplica este por este, por este, por este, y este por este, por este y por este, al final solo le va a quedar x a la 3 más 8. Ahí lo puede verificar o comprobar, pero no es necesario mientras usted mira que está como la fórmula le indica que debió quedar. Ahí está bien. Por eso, aunque sea suma, aquí tiene que haber un signo menos para garantizar que se eliminen algunos términos y al final solo quede estos dos que eran los que teníamos al inicio. Entonces ahí tenemos a eso. ¿Verdad? Vamos a hacer uno con diferencia. Antes de hacer uno con diferencia, ¿alguna pregunta con este que hicimos? Este siempre lo vamos a trabajar con esta fórmula. Con la fórmula de la suma o de la diferencia, porque es la 2. Y hay que hacer lo que la fórmula di, el signo ya está puesto. Entonces, vamos a hacer exactamente lo que la fórmula nos está indicando. Ahorita vamos a hacer uno de diferencia para usar la segunda fórmula. Una pregunta, aquí también solo se utilizan dos términos. Exacto, solo dos términos. Y eso es muy importante identificarlo porque así descartamos otros métodos de factorización, ¿verdad? Ahorita el que queda descartado completamente es el agrupamiento porque parece se ocupan 4, entonces este o es factor común o es diferencia de cubo. Miren, aquí hay uno que se mira voluminoso, solo que es de suma. Bueno, voy a hacer este es de diferencia, es el 5. Dice 512, perdón. 512 x a la 3, y a la 3 menos 1.
Miren, descartado el factor común porque no hay factor común. Si hubiera, lo sacamos. Recuerden siempre tener en mente el factor común para todos los casos. El factor común puede, como no tiene límite de término, puede ser de 4, de 2 o de 3 o de más, pero para hacer referencia a los otros métodos que también estamos viendo, en los de cubos y cuadrados solo son 2. Muy importante la pregunta de cuántos eran, porque en suma no hay límite. En la diferencia sí solo hay 2, ¿verdad? Pero en suma pueden haber varios, ¿verdad? Entonces, como este tiene de suma, entonces suma de 2 cubos, ¿verdad? Entonces saquémosle las raíces cúbicas a los 2, porque no hay factor común. Y la X y la Y están al cubo. Entonces, saquémosle las raíces, si las tienen, ¿verdad? Al cubo. Raíces cúbicas, perdón. X a la 3, Y a la 3. Saquémosle la raíz cúbica, ¿verdad? Ahorita son raíces cúbicas. Y de 1, ¿verdad? El signo, recuerden que es el de la diferencia. Bueno, en el del primero le sacamos raíz cúbica del coeficiente, pueden descomponerlo como les había dicho, o más rápido aún en la calculadora. Recuerde que está en segunda función. Creo que está abajo de la tecla del encendido, ¿verdad? En segunda función. Ahí le saca la raíz cúbica a 512. ¿Cuánto es? 8. 8. Y la de las variables, pues como es cubo, pues ya así. Y la raíz cúbica de 1, el cubo tiene toda raíz, ¿verdad? La raíz que le quiera sacar siempre va a ser 1. Raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta. Entonces, estos son A y B de la fórmula. O sea que en cada lugar donde hay una A, usted va a meter a este. Y en cada lugar donde hay una B, usted va a poner a este. Bien, entonces voy a copiar la fórmula aquí arribita para irme guiando por ella, con ella. Y la fórmula dice A al cubo menos B al cubo es igual a menos B por A al cuadrado más A por B más B al cuadrado. Entonces, comenzamos. Dice A menos B, entonces pongo 8XY menos 1 y ya tengo el primer factor. Primer factor, no hay que hacer ningún procedimiento, solo hay que colocarlos ahí tal como están. En el otro sí hay que hacer procedimiento. Dice A al cuadrado, o sea que tengo que elevar todo esto al cuadrado. Recuerden que va coeficiente y variables todo al mismo tiempo. 64, X a la 2, Y a la 2. ¿Verdad? De ahí sigue más A por B, o sea que usted tiene que multiplicar a A, que es este, por este, y lo pone en medio. 8XY por 1, 8XY, más. Aquí yo no les aconsejo plantearlos y después hacerlo, hágalo de un solo. O sea, usted dice, aquí está A al cuadrado, usted identifica su A, la eleva al cuadrado y la pone directo ahí, ¿verdad? Para que no sea muy engorroso, mucho paréntesis estar poniendo, de un solo puede hacerlo. Y B al cuadrado es 1 al cuadrado 1 y ya está factorizado, ¿verdad? Como no había factor común desde el inicio, todo está garantizado que ninguno de los dos factores se puede seguir factorizando por otro método, ¿verdad? Más adelante vamos a ver tanteo de trinomio y tiene una forma muy parecida a esta, ¿verdad? Pero el que arroja esta fórmula de diferencia y suma de cubos está garantizado que no se va a seguir factorizando. Eso es por la ausencia de ese 2 que hay en la fórmula de la más b al cuadrado y a menos b al cuadrado, que hay un 2 ahí, que aquí hay un 2. Ese no lo tiene, entonces está garantizado que ese trinomio no se puede seguir factorizando por ningún otro método. Entonces, cuando ya terminó la fórmula, ya está seguro de que ya está factorizado, ¿verdad? Ahora, si usted mira que había factor común, es que había del inicio